Televisa presenta Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos el dueño de la guardería. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su canal favorito. Estoy con mi compañero Alejandro. Y en este episodio de Hermanos de Leche les contaremos todo acerca de Rick y Morty. Curiosidades, episodios, personajes y el mensaje que verdaderamente quiere dar esta serie, que fue mundialmente famosa y exitosa. Primero que nada, ¿quiénes son Rick y Morty? Rick y Morty son los personajes principales. En esta serie, Rick es el abuelo de Morty, el cual es un científico muy adelantado a su época, ya que puede crear armas alienígenas, pistolas portales y viajar entre multiversos. Morty es el acompañante de su abuelo Rick en todos los episodios. Todo se remonta en el episodio piloto, dicho nombre se le otorga porque de esa manera despega la serie. En ese episodio Rick y Morty viajan a la dimensión 35C para buscar las semillas de los mega árboles. Y justo como les comentaba al principio, en este capítulo en particular, Rick y Morty viajan al universo 35C con una misión muy clara: buscar las semillas del mega árbol. Pero, ¿por qué son tan importantes estas semillas? ¿Qué tienen de especial que los lleva a cruzar dimensiones enteras solo para conseguirlas? Y esta es la verdadera esencia de la serie, lo que la hace tan genial. La serie, desde el primer momento, desde el primer capítulo, es diferente, porque no solo se basa en ir, buscar las semillas y regresar. No es tan fácil. Rick le explica a Morty que estas semillas poseen unas propiedades únicas. Estas semillas pueden regenerar la materia, alterar la gravedad e inclusive cambiar la composición de la realidad de cualquier mundo a pequeña escala. Rick necesita las semillas para reparar el dispositivo encargado de que su nave no sea desintegrada por el espacio cuando tienen que viajar a través de él. Pero rápidamente nos daríamos cuenta de que ninguna aventura de estos dos va a ser sencilla, porque claro está, estamos hablando de Rick y Morty. Y Morty, que es el que siempre plantea este tipo de preguntas y dilemas en cualquier nuevo lugar o aventura en la que se encuentra, porque a diferencia de su abuelo Rick y su gran despreocupación por las cosas, Morty tiene mucha empatía y se nota en las preguntas que le hace a su abuelo Rick. Oye, abuelo, ¿y si estas semillas son de verdad importantes? ¿Y si al quitárselas les hacemos daño a ellos? Pero Rick, con su estilo sarcástico y a la vez un poco cínico, que lo caracterizará por el resto del capítulo, por no decir la serie, le responde a Morty: Morty, relájate, son solo semillas. Además, nosotros somos viajeros interdimensionales. Nadie se va a enterar de que fuimos nosotros. Pero como siempre pasa, las cosas no saldrán como ellos lo planean. Mientras adentran en el bosque, crece el mega árbol. Se encuentran con los habitantes de este mundo, los arboreos, seres mitad humanos, mitad plantas, que cuidan el árbol como si fuera su dios, su líder, un anciano de corteza gruesa
y hojas en la cabeza, les explica que esas semillas son el corazón de su existencia. Cada año caen algunas y dan vida a nuevos árboles, manteniendo el equilibrio de todo el planeta. Pero aquí es donde nos daremos cuenta de la evolución que Morty ha tenido, porque al principio del capítulo él solo seguía a su abuelo, asustado y a la vez un poco confundido. Morty ha decidido enfrentarse realmente a su abuelo, diciéndole: Rick, no podemos hacer esto. Si nos llevamos sus semillas, este mundo se acabará. ¿De qué nos sirve tener nuestra nave si destruiremos algo tan importante como una raza? Y por primera vez, Rick se ha quedado sin palabras. No tiene uno de sus chistes preparados o una de sus respuestas rápidas y sarcásticas, porque aunque le duele en el fondo, sabe que su nieto Morty ha tenido la razón. Esa es una de las cosas que hace que esta serie sea más que una comedia de ciencia ficción, porque detrás de los chistes, las explosiones y las situaciones locas, siempre hay una reflexión. Rick es el ser más inteligente de todo el universo, pero muchas veces no sabe cómo usar esa inteligencia con responsabilidad. Y Morty, que solo es un niño, le enseña lecciones sobre empatía y respeto por los demás. Pero para la mala suerte de nuestros protagonistas, Rick y Morty ya no están solos, sino que también los están siguiendo los arboreos, los seres mitad árbol y mitad humano. Con ellos también entra en escena un personaje llamado Cronos. Este personaje es una especie de cazarrecompensas interdimensional que ha estado persiguiendo a Rick desde hace ya mucho tiempo por los problemas que este le ha causado al mundo y al multiverso. Este personaje es un tanto interesante de ver y de analizar, ya que posee una inteligencia grande como Rick, pero a diferencia de él prefiere utilizar su inteligencia para capturar y castigar a aquellos que intentan aprovecharse o romper de las reglas del multiverso. Así que ahora están atrapados, por un lado, los arboreos que no les dejan llevar las semillas, por otro, Cronos que quiere capturarlos, y en medio el dilema moral: cumplir su misión y salvar su nave, o proteger a una civilización entera. Pero Rick, aunque con un poco de presión encima por tener ahora tantos enemigos detrás de él, encuentra una solución, aunque es un poco curiosa, porque no es la que nosotros esperábamos. Su idea es crear un artefacto que tome una pequeña parte de la semilla y de ella extraer la energía que será más que suficiente para reparar su nave, y así no daña ni roba la semilla por completo. Así que explica que con esta idea nadie va a salir perjudicado ni perdiendo, o sin semillas. Más adelante del episodio logra admitir que por primera vez Morty ha tenido la razón y nos dice una frase clave del episodio: a veces ser inteligente no significa hacer lo que quieras, sino saber cuándo debes parar. Esa frase es clave porque resume todo lo que es la relación entre ellos. Rick ve a Morty como un niño inexperto, pero constantemente aprende de él. Y Morty, aunque tiene miedo, va ganando confianza y voz propia. Y esto es lo que hace que la serie sea tan querida. Los personajes crecen, cambian, y no son buenos ni malos. Son complejos, como las personas reales. Además, en este episodio nos explican un poco sobre el multiverso y sus reglas, ya que muchos tenían la creencia sobre que como hay cientos y cientos de mundos
o cientos de universos afuera, daba igual lo que hiciéramos en cada uno de ellos, porque siempre iba a haber otra versión de todos y todas, incluso de nosotros. Pero aquí nos dimos cuenta que inclusive el mundo más pequeño tiene una vida, y así sea grande o pequeña, tiene un valor, y este sí es grande. Así que nuestras acciones, aunque sean insignificantes para nosotros, siempre tendrán alguna repercusión, incluso en otra dimensión que no sea la nuestra. Al final, consiguen lo que necesitan. Se despiden de los arboreos, que les agradecen por haber respetado su hogar, y logran escapar de Cronos. Aunque no sin antes tener una persecución llena de chistes, referencias a otras películas y situaciones locas, típicas de Rick y Morty. Y toda la serie en general. Cuando Rick y Morty regresan a casa después de su loca aventura, este último le hace una pregunta un tanto empática a su abuelo. Oye Rick, ¿crees que volveremos a verlos? Y este le responde con una especie de seriedad mezclada con su característico humor. ¿Quién sabe, Morty? El multiverso es grande. Y nosotros siempre acabamos metidos en problemas. Y aunque dejándonos muchas preguntas abiertas sin responder, así es como da fin el primer capítulo de esta gran serie. Y es que esa es la magia de esta serie. Cada episodio es una aventura nueva, pero todos están conectados por la relación entre estos dos personajes. Rick no solo es el abuelo loco, es alguien que ha visto y hecho de todo y que esconde mucha soledad y dolor. Y Morty es el ancla que lo mantiene conectado con lo humano, con lo que significa ser bueno, ser leal, ser responsable. También cabe aclarar que el gran estilo de la serie, o lo que hace que incluso no solo los jóvenes, sino que también los adultos se sientan tan atraídos y se enamoren tanto de esta serie y les haya hecho ganar tanta popularidad, se debe principalmente a su estilo de animación, sus diálogos rápidos, las referencias que hace hacia la cultura pop, la filosofía y sobre todo sus chistes para jóvenes y para adultos. Y es que no están escritos porque sí. Todo esto lo tienen preparado con tanto detalle que ocasionan en el espectador que incluso varios días después de verla se rían al recordar algunos de esos capítulos o se queden reflexionando incluso días después de verla. Para cerrar, queremos preguntarnos ¿por qué Rick y Morty se ha convertido en una de las series más importantes de los últimos años? No solo por su humor o su ciencia ficción, sino porque nos habla de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras relaciones, de cómo vemos el mundo y cómo tratamos a los demás. También nos puede decir de cosas que presenciamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, personas que sufren de depresión o están pasando por un muy mal momento y no tienen otra cosa que desahogarse con drogas, alcohol, cualquier sustancia que les haga olvidar o hacer que por lo menos un rato se despeje la mente. Es una realidad muy grave, pero tristemente es realidad y es una de las causas de suicidios en todo el mundo. Y creo que esta serie para mí y es
mi opinión, te hace hacer un poco más consciente en ese aspecto. No solamente se trata de una serie, sino que te está queriendo decir algo o te quiere de concientizar o que te hagas consciente de cosas que están pasando en la vida cotidiana. Un gran ejemplo lo podemos tomar de la serie. Rick no era alcohólico, nunca fue alcohólico. Se volvió y se obsesionó tanto con las pistolas de portales, viajar entre universos y demás, solo porque en el suyo perdió a su nieto, perdió a su familia, a su hija, a su esposa. A todos vio morir, a cada uno de ellos. Eso hizo que Rick viajara por varios universos y viajar por el multiverso para llenar ese vacío y encontrar la familia que antes tenía y que por alguna razón perdió. Por eso ahora se refugia en el alcohol, en sus chistes malos y en el Morty que vemos en la serie, que no es un Morty. Lo vemos actuar de manera muy grosera o hepática, ya que es su manera de hacer como un escudo para no mostrarse débil o vulnerable ante esa situación. La serie también nos muestra que nadie es perfecto, que incluso la persona más inteligente puede cometer errores y que incluso el más pequeño puede enseñar grandes lecciones y que al final lo más importante no es saber todo, sino con quién compartes el viaje. Pues ya no me queda nada más que decirles que gracias. Gracias por estar aquí, por prestarnos de su atención y escucharnos. También quiero decirles que recuerden, nunca dejen de viajar como lo hacen Rick y Morty, o preguntar y ver con curiosidad siempre al mundo. Hasta la próxima. Y esto es todo por este episodio de nuestro podcast sobre Rick y Morty. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo o que hayan recordado por qué les gusta tanto esta serie. Si tienen algún capítulo favorito, alguna duda o alguna teoría, escríbanos, que los leemos a todos. Sin nada más que decir, Hermanos de Leche se despide hasta el próximo episodio. O no sabemos si habrá otro, pero disfrutamos mucho hacerlo. Gracias por todo el apoyo. Una cosa más que nos deja esta serie: el tiempo corre. Las personas no son para siempre. Los momentos son exactamente eso. Momentos. Son cosas tan especiales que debes de disfrutar. Y les pregunto a ustedes, ¿estás disfrutando y valorando el tiempo con las personas que amas?